Buenas noches, queridos hermanos. Hoy día vamos a tratar un tema que son las repercusiones del krausismo en América, especialmente en América Latina. Ya hemos estado viendo la biografía de Kraus, sus obras, y es muy importante ver cómo Carl Christian Friedrich Kraus, alemán, ha tenido una tremenda influencia como filósofo. Él escribió un libro muy importante que es El ideal de la humanidad para la vida. En ese libro, básicamente y esencialmente lo que él trata es de crear un mundo globalizado, en donde todos los factores ideológicos y filosóficos se puedan fusionar en uno solo, por lo que se evitarían una serie de conflictos en la humanidad. Se evitarían una serie de corrientes que de filosofía pasa a ser ideología y por consiguiente división. Él también es el autor de lo que se conoce como el panenteísmo. En el panenteísmo, algo que masonería ha adoptado del krausismo y posiblemente antes de la existencia del mismo panenteísmo como una corriente filosófica en donde se trata de fusionar el panteísmo, que es la adoración de fenómenos naturales, de figuras cósmicas y todo lo demás unido al teísmo, o sea, a Dios. Uno de esos ejemplos es lo que vamos a tener mañana, en donde nosotros estamos celebrando por un lado el solsticio de invierno y por otro lado también estamos celebrando a San Juan el Evangelista. O sea, es la unión de un fenómeno natural, cósmico, con un fenómeno religioso. Este tipo de cosas se deben precisamente a Kraus. Entonces, él, al crear esta filosofía en Alemania, increíblemente no tuvo la aceptación que se hubiera esperado en su país. Pero gracias a la presencia, el siguiente gráfico, por favor. Este es Carl Christian Friedrich Kraus, nació en 1781 hasta 1832, escasamente 51 años. La siguiente, por favor. Entonces, este es el libro, pero alguien que tuvo una tremenda relevancia para que la filosofía de Kraus pueda agarrar y tener mayor aceptación en España fue precisamente Sanz del Río. Julián Sanz del Río, él nació en 1814 hasta 1869 y estuvo por Alemania casi 10 años después de la muerte de él. Y él agarra y se trae la idea de Kraus para España. Obviamente no se creó, como les repito, la influencia de Kraus en la misma Alemania o en los países vecinos como Bélgica, los Países Bajos, etcétera, sino fue España el que agarró y tomó la filosofía de Kraus con más énfasis. Sanz del Río regresó en 1844 y él manifestó durante toda su carrera como docente la necesidad de seguir por lo idóneo que él consideraba que era la filosofía de Kraus. Había necesidad en la sociedad y cultura española de generar esa fusión de conceptos y de conocimientos para que así evitar una serie de tendencias ideológicas que, como vemos, ¿no? Al final hemos llegado en el mundo a extremismo. Él siempre fue, estoy hablando de Julián Sanz del Río, un seguidor y obviamente que tuvo
tremenda influencia, como repito, en España. Y también esta influencia, al ser Latinoamérica colonizada por España, también se trasladó. Entonces, lo que precisamente vamos a ver es la repercusión que tuvo el krausismo en América, especialmente en América Latina. La siguiente slide, por favor. Acá tenemos a Julián Sanz del Río. Él es el que trajo, 10 años después de la muerte de Kraus, toda esta filosofía, el krausismo, el ideal de la humanidad para la vida, el panenteísmo a España. Y como consecuencia, esto se traslada a América Latina. El siguiente video, por favor. Entonces, viene el krausismo a América Latina. Entonces, aquí hay una nueva comunidad histórico, cultural y lingüística que se forma entre España y América Latina. Había la difusión, obviamente, de traducciones de obras castellanas y los mismos krausistas españoles se esmeran en tratar de que las colonias también tengan este tipo, que sigan esta corriente filosófica. Obviamente que no solamente ellos trajeron esto para América Latina, sino también recuerden que los sectores intelectuales de las colonias se fueron a estudiar a España y ellos también fueron influidos en la península ibérica por el conocimiento, por la filosofía krausista. Hubieron dos personajes, Krauss, Arendt y Tiebergen, que le dan esa relevancia al krausismo y la aplicación en lo que podría ser en América Latina. Hay muchos estudios, en verdad, y si ustedes ven en Google Scholar, van a ver la influencia que ha tenido el krausismo en América Latina. Hasta el día de hoy, gracias a la influencia de la masonería, Costa Rica ha aplicado conceptos krausistas para su educación. Estamos hablando de educación escolar. Obviamente, muchas universidades también han aplicado este tipo de conceptos para que conozcan lo que son diversas, porque siempre hemos pensado que Hegel y Kant eran los máximos exponentes en conceptos filosóficos. Pero Krauss trajo una nueva corriente que también ayudó para la formación de estas nuevas repúblicas. Recuerden, España era un país dominante e imperial, mientras que nosotros éramos pequeños pueblos colonizados. Pero de una u otra manera, este krausismo influyó para la independencia no solamente militar y política de España, sino para la independencia ideológica de cada uno de nuestros países. El siguiente slide, por favor. Aquí tenemos dos pensadores latinoamericanos que fueron influidos por la filosofía krausista. Hay muchos conceptos sobre la influencia krausista, pero aquí, en este caso, Eugenio María de Hostos y José Martí tuvieron una influencia más directa, porque ellos estuvieron participando en escuelas al margen de la masonería, en escuelas también filosóficas, y ellos quisieron aplicar estos conceptos para la formación ideológica de las nuevas repúblicas. Y muchos de ellos han sido influidos por el krausismo. Hay una serie de colonias que en verdad tuvieron un efecto. Recuerden que después de que se dio la independencia militar y política de España, todavía había mucha gente que estaba pegada a los conceptos
ideológicos de la madre patria. Entonces, separarlos a ellos era un poco difícil. Recuerden que cuando España vino a colonizarnos, se crearon los virreinatos. Uno de los primeros virreinatos fue el de Nueva España, en México. El otro gran virreinato que se formó fue el de Nueva Granada, que es toda la zona de Colombia, Venezuela y parte del Ecuador. Otro tremendo virreinato fue el virreinato del Perú, tal vez uno de los más poderosos porque esa era una de sus fuentes más grandes de extracción de riqueza. Y el otro virreinato era el virreinato del Río de la Plata, en donde también era un tremendo proveedor de alimentos. Entonces, cuando se establecen estos virreinatos, también se empiezan a establecer oligarquías. El virrey, le voy a dar a este amigo mío, Hermes, ya que sea dueño de toda esta parte de Perú, de Colombia, etc. Entonces le daba un título y se lo adjudicaba a él. ¿Por qué? Porque era de una familia que él conocía en España, de ahí vinieron los criollos y fueron herederos de eso y así sucesivamente. Entonces era difícil, en verdad, pensar que ellos ideológicamente se iban a separar de la madre patria, porque a ellos les convenía en esos factores oligárquicos mantener esa conexión, ese cordón umbilical ideológico con España. La única manera era a través del krausismo, de agarrar y crear nuevos conceptos que pudieran renovar la independencia ideológica de estas colonias. Recuerden, eran países nuevos que España poco a poco los fue perdiendo. Primero militarmente, cuando ellos lograron a través de guerras sus independencias, y posteriormente fueron las independencias ideológicas. Perú, supuestamente su independencia se dio un 28 de julio de 1821, pero todavía se siguieron combatiendo contra los españoles hasta en 1824. Algo parecido sucedió hasta en los mismos Estados Unidos. Estados Unidos lee su declaración de independencia ya por 1789, cuando todavía los británicos estaban tratando de invadir hasta la última guerra que se dio en 1812. Y así sucesivamente. Entonces el krausismo, ya traído por Sanz del Río a España y posteriormente a América Latina, tuvo esa influencia para poder definitivamente cortar el cordón umbilical con España. El siguiente gráfico, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que muchas veces se han generado teorías conspiratorias. Ya estamos entrando un poco más en el campo de la masonería. ¿Y por qué se han ido generando estas teorías conspiratorias? Ahí ustedes ven en el gráfico de la izquierda a Baphomet, creo que es conocido por todos nosotros. Eso fue creado por Elías Levi, allá por los 1800 tanto, que es una interpretación de un ser con cuernos, cuerpo de hombre, patas de cabra, y así, pero que es una representación demoníaca. Es la manera como han tratado de envilecer la masonería. El otro es el mismo billete del dólar que le han puesto una pirámide y con el ojo que todo lo ve. Si uno lo ve desde el concepto religioso, uno puede ver a la divinidad, ¿no? Que todo lo ve. Pero para la teoría conspiratoria no es eso. Ahí se está viendo a alguien que lo controla todo. Y después la otra foto es de lo que siempre a nosotros nos han demonizado, de que tenemos prácticas ritualísticas de sangre y qué sé yo. Cosa que
en los más de 20 años que llevo de masonería, jamás he visto absolutamente nada de eso, aunque uno siempre va con esa mente de encontrar ese tipo de situaciones. Pero ¿qué es lo que pasa de que nosotros, si aplicamos aún más las teorías krausistas dentro de la masonería, podríamos lograr erradicar todo esto? La masonería europea nos ha enseñado que los orígenes de nuestra orden se remontan a unos 600 años, desde que se crearon los primeros rituales. Pero la verdad, y nosotros tenemos que ver, la masonería va mucho más allá de eso. Va desde esas escuelas iniciáticas en Egipto, va desde la creación de una serie de conceptos y arquitectura basado en esos fenómenos cósmicos. Entonces, si prestáramos un poco más atención a nuestros verdaderos orígenes de la orden, nosotros podríamos erradicar este tipo de teorías conspiratorias que hasta ahora siguen dañando a la orden. Hemos tenido en 1826 el caso Morgan, aquí en el estado de Nueva York, que incluso llegó a la creación de un partido antimasónico, el segundo partido más importante después del Partido Republicano. ¿Por qué? Porque simplemente no teníamos una manera. Morgan quiso delatar los secretos de la masonería, cuando en verdad todos ustedes saben que el único gran secreto que tenemos es la manera en que nos encontramos y nos saludamos. Y algunas cosas de nuestro ritual que siempre lo debemos mantener con esa cautela e impermeabilidad. Pero después de ahí, solamente somos hombres que estamos buscando lo mejor, no solamente para nosotros, sino también para la humanidad. El siguiente gráfico, por favor. Entonces, la filosofía krausista, y esto es algo que se aplica en masonería, ha tenido mucha importancia en lo que se crea, en lo que significa la filosofía del derecho. Y yo veo eso en masonería, no sé si todos pueden agarrar y percibir eso, que es la unión intrínseca que existe entre la moral y el derecho. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que creer en la moral y el derecho como las bases de la sociedad. Tenemos que hacer las correcciones del caso para los desajustes y las injusticias sociales. Tenemos que tratar de separarnos. Lo que hacemos también en masonería es de la política y de todo aquello que signifique influencia, sea religiosa y política. Gracias al gran arquitecto del universo, lo practicamos, porque o si no, eso crearía aún más conflicto interno dentro de la propia orden. Y algo muy importante es de que debemos pensar en sociedades científicas, en donde la sociedad científica pueda tener una rama que sea filosófica, otra científica, otra social, que pueda considerar el desarrollo intelectual de la orden. Tenemos muchos hermanos y quiero agradecer al hermano Abdelatif por haberme dado un nombre a Church Word, Arcana de la francmasonería, un libro excelente que lo recomiendo a todos a los hermanos leer, porque incluso está en nuestra biblioteca digital de la Gran Logia en Odilo, y es un libro fascinante porque esto nos remonta a 3000 años, cuando Church Ward ve los inicios de la francmasonería. Porque si nosotros en este momento preguntamos a los hermanos que nos definan la masonería, la parte histórica de la orden, muchos de ellos no tienen una respuesta correcta. Muchos de ellos tienen respuestas que parecen sacadas de ciencia ficción, ¿no? Y ahí es donde tratan ellos de generar
irónicamente ese secretismo que tiene la orden. Es como si estuviéramos jugando a una de las películas de Indiana Jones, en donde al final recién se va a revelar y develar el gran secreto. Y masonería no es eso. La literatura, por ejemplo, que vamos desarrollando, y esta parte del panenteísmo que me ha interesado mucho de Krauss, es algo que debemos nosotros siempre relevar. Obviamente que la Iglesia Católica siempre nos ha puesto cortapisas, bulas papales para tratar de siempre separarnos. ¿Por qué? Porque no hemos sido dogmáticos en el concepto, sino siempre hemos tratado de asociar fenómenos naturales, astronómicos con la religión. Entonces, ahí aparecen las constituciones de Anderson, que es un modo de legislación moderna para la masonería. Y esto es lo que establece las bases desde 1717 de la masonería especulativa. Obviamente que Anderson saca las constituciones ya en 1723, apoyado por John de Sagulier. Él era un pastor presbiteriano que obviamente le da el toque distintivo de religión, pero sin tampoco dejar las bases que la masonería viene de otro tipo de estudio. Pero la creación del gran arquitecto del universo como el ente creador de todo hace que un poquito se separe de Dios, considerando lo mismo, pero hay que pensar de que el Dios nuestro en el cristianismo, el Dios del judaísmo, como el Dios del islamismo, estamos hablando del mismo Dios, pero cada uno lo define de manera diferente. Entonces, cuando se llama gran arquitecto del universo, ahí sí es un concepto común, porque no solamente estamos viendo esa parte subjetiva y espiritual del creador, sino estamos viendo al constructor de todo. La masonería, de acuerdo a las constituciones de Anderson, exige la creencia en Dios, no importando la religión que se profese. La masonería proclama también la libertad de conciencia, respetando las creencias religiosas individuales. Pero lo más importante es que el masón deba ser una persona tolerante. Es una institución, la masonería fraternal, creada por hombres para la ayuda y el bienestar de todos esos mismos hombres que se congregan en la orden. La masonería también exige el cumplimiento de obligaciones de orden moral. Y eso está no solamente en la constitución de Anderson, sino también en las constituciones de cada una de las grandes logias que tenemos en la tierra. Entonces, todo eso, en verdad, si lo analizamos bien, tiene mucho de paralelo con los conocimientos y filosofía krausista. ¿Por qué? Porque nosotros también nos consideramos que somos una institución libre de enseñanza. Hemos, a través de las generaciones, enseñado la lucha por las distintas libertades. Muchos hermanos nuestros pelearon en batallas independentistas. Otros han seguido, han continuado la labor buscando la defensa universal de la igualdad, el conocimiento de la ciencia, las artes y la cooperación y la tolerancia de las ideas. Todo esto se debe a Krauss con sus conceptos filosóficos. El próximo gráfico, por favor. Acá tienen ustedes algunos de los hermanos: Emeterio Betances, Simón Bolívar, en la línea superior de izquierda a derecha, Emeterio Betances, Simón Bolívar, el padre Hidalgo, Miranda, Miguel Grau, Martí, San Martín, Benito Juárez, y el último, me van a disculpar, pero
la demencia senil también está llegando. Primero llegó el krausismo, después mi demencia senil. Bueno, esto es cómo estos hermanos primero crearon una parte dentro de su filosofía de independencia, una independencia física, una independencia militar y política. Yo creo que a nosotros nos toca continuar con la tarea que nos dejó Krauss, pero tratando de lograr una independencia ideológica. Porque recuerden, cuando se creó la institución libre de enseñanza con principios de influencia krausista, se rechazó la afiliación a cualquier espíritu e interés de comunicación, de comunión religiosa o de escuela filosófica o partido político. Juan Blanco, muchísimas gracias, hermano. La última figura, perdón, foto de la derecha en la línea inferior es Antonio Maceo. Entonces, él también fue un héroe independentista de Cuba. Y con esto voy a concluir, y como les repito, la institución de libre enseñanza no permite que haya interés de comunión religiosa, de escuela filosófica o de partido político. Esas han sido las repercusiones que tuvo la filosofía krausista en América Latina, como también en masonería. Muchísimas gracias por su atención.